Okay. The most powerful people on the earth La mayoría de las personas en la tierra, are those who know how to pray effectively. las exitosas son aquellas que saben orar efectivamente. James chapter 5, verse 16 Santiago 5:16 says, tremendous power is released by prayers of passion. dice que se libera un poder tremendo en las oraciones de pasión. So we're going to talk about prayers of passion tonight. Así que vamos a hablar sobre las oraciones de pasión apasionadas esta noche. These are electrifying prayers. Estas son oraciones electrificantes. Sherry and I have prayed many electrifying prayers. Sherry y yo hemos hecho oraciones, muchas oraciones electrificantes. We've seen God's orbs of light over people receiving miracles. Y hemos visto cuando hemos orado que hay muchas personas que han recibido milagros. We've seen God lift people up off of the ground. Y hemos visto cómo Dios ha levantado a personas del piso. To give people new hearts and new livers. Y le ha dado a muchas personas nuevos corazones, nuevos hígados. To open a blind eye so they can see. Ha abierto los ojos a los ciegos para que puedan ver. And open deaf ears so they can hear. Y ha abierto oídos de sordos para que puedan oír. We've seen cancerous tumors drop off of bodies. Y hemos visto cómo tumores cancerígenos se han quitado de los cuerpos. All of these are electrifying prayers of passion. Todas estas son oraciones electrificantes de pasión. Sherry has raised several people from the dead. Y Sherry ha levantado a varias personas de entre los muertos. These are electrifying prayers. Estas son oraciones electrificantes. A medical doctor met Sherry in the community a few months ago. En la comunidad, un médico and said, I know who you are. Le dijo a Sherry, yo sé quién eres. You raised a dead man and gave him back to life. Tú resucitaste a un hombre muerto, le diste vida nuevamente. Because that medical doctor was in the emergency room intensive care. Porque ese médico estaba en el área de terapia intensiva. When she told a dead man to come back to life. Cuando Sherry le dijo a un hombre que ya estaba muerto que viviera. The medical doctor said he was dead. Y el doctor dijo que él estaba muerto. But Sherry brought him back to life. Pero Sherry lo trajo a la vida de nuevo. These are electrifying prayers. Estas son oraciones electrificantes. Prayers of passion. Oraciones de pasión. Now, if you pray a prayer of passion, si tú haces una oración de pasión, and with intense convictions, y con convicciones intensas, because you've heard from God, porque has escuchado de Dios, and you believe that you're acting on God's will, y crees que estás actuando en la voluntad de Dios, you know of a certainty that you're doing God's will. Y entonces sabes con certeza que estás haciendo la voluntad de Dios. And you pray along those lines that God spoke to you. Y oras conforme a esas líneas que el Señor te habló. Then that's a passionate prayer. Entonces, esa es una oración de pasión, una oración apasionada.
So if you pray a passionate prayer, Así que si tú oras una oración apasionada and I agree with you, y yo me pongo de acuerdo contigo and I am certain that this is God's will, y estoy seguro que es la voluntad de Dios, and then in agreement, I will be agreeing with your passionate prayer. entonces en un acuerdo voy a estar de acuerdo con tu oración de pasión. And the impact of us agreeing together will cause a multiplication of the power of God. Y el ponernos de acuerdo tú y yo va a traer una multiplicación del poder de Dios. One person can put 100 enemies to flight. Una persona puede ser huir a 100, No. Mm. But two can put 1,000 to flight. pero dos pueden hacer huir a 1000. Multiplication La multiplicación of the power of God. del poder de Dios. So if you pray a passionate prayer, Si tú haces una oración apasionada, where does it go? ¿a dónde va? Well, we know that if you pray according to God's will, He hears you. Sabemos que si tú oras conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. So when God hears you, what does He do with your prayer? Cuando Dios te oye, ¿qué hace Él con tu oración? He puts it in a golden bowl full of incense. Él la pone en una olla, en una vasija de oro con incienso. And that's the prayer of the saints. Esas son las oraciones de los santos. And then it is given to someone. Y luego se le da a alguien. It's given to the elders that are around the throne. Se le da a los ancianos que están alrededor del trono. Or it's given to the angels of God. O se le dan a los ángeles de Dios. Now, some prayers never get beyond the ceiling. Algunas oraciones no pasan del techo. They are full of doubt and unbelief. Porque están llenas de dudas y de incredulidad. So they never leave beyond the roof of your building. Así que nunca salen del techo de tu casa. But passionate prayers Mhm. go to heaven. Pero las oraciones apasionadas llegan al cielo. They're heard by God, Son escuchadas por Dios and they're stored in golden bowls. y son almacenadas en vasijas de oro. So Revelation chapter 5, verse 8 En Apocalipsis 5:8 says, when the Lamb of God walks in, dice que cuando el Cordero de Dios entra, all of the elders fall down on their face. todos los ancianos caen sobre sus rostros And they have a harp in one hand y tienen una arpa en una mano and a golden bowl of incense in the other hand. y una vasija de oro de incienso en la otra mano. And that is the prayer of the saints. Y esas son las oraciones de los santos. That's your passionate prayer. Esas son tus oraciones apasionadas. Amen. Now, Revelation chapter 8, Y Apocalipsis capítulo 8, verse 3 versículo 3, says that the angel holds a golden bowl of incense dice que los ángeles sostienen una vasija de incienso full of the prayers of the saints. llenas de las oraciones de los santos. And he places them on the golden altar.
y lo ponen sobre el altar de oro in front of the golden throne of God. frente al trono de oro de Dios. So when you pray a passionate prayer, Así que cuando tú haces una oración apasionada, God hears it Dios la oye and he gives it to his angels and he gives it to his elders to administer the prayer. y él se las da, Dios se las da a los ángeles, a los ancianos, para que ministren esas oraciones. So will your prayer ever go away? Ahora, una pregunta. ¿Tu oración alguna vez sale? If you pray a passionate prayer, it will always be before God. Si tú haces siempre oraciones apasionadas, esas siempre van a estar delante de Dios. It never disappears. Hallelujah. Esas nunca desaparecen. Well, let's go back in time a little bit. Vamos a regresar un poquito en el tiempo. Let's think about some people who prayed passionate prayers. Vamos a ver algunas personas que hicieron oraciones apasionadas. I think about Moses in Numbers chapter 16. Veamos a Moisés en número 16. And there were some people that had rebelled against Moses. Habían personas que se habían rebelado en contra de Moisés. And they wanted the God to speak to them so that they could be the leader. Y ellos querían que Dios les hablara porque querían ser los líderes. So Moses got upset. Y Moisés se enojó. And he prayed a prayer. Y él hizo una oración. A passionate A prayer. Una oración apasionada. And he said, let the people know that I am your servant. Y dijo, permitamos que las personas sepan que yo soy tu siervo. And let the ground open up and swallow all these rebels. Y permite que la tierra se abra y traiga a todos estos rebeldes. That's a passionate prayer. Yeah. Esa es una oración apasionada. No, Where is that prayer today? ¿Dónde está esa oración hoy? It's in heaven. Está en el cielo. It's in a golden bowl. Está en una vasija de oro. And the angels are holding it. Y los ángeles la están sosteniendo. And they're waiting to administer it. Y están esperando administrarla. They are waiting on someone Están esperando que alguien who can touch the passion of the ages. que pueda tocar la pasión. So if you agree with what Moses prayed, Si tú estás de acuerdo con lo que Moisés oró, you can touch the passion of the ages. tú puedes tocar la pasión de esas épocas. Or if you agree with what Abraham prayed, O si tú estás de acuerdo con lo que Abraham oró, you can touch the passion of the ages. tú puedes tocar la pasión de las épocas. Or if you agree with the passionate prayer of Jesus, O si tú estás de acuerdo con una oración apasionada de Jesús, you can touch the passion of the ages. tú Hallelujah. puedes tocar la pasión de las épocas. And when you agree with the prayer of Jesus, Yes. Y cuando tú estás de acuerdo con la oración de Jesús, that's a passionate prayer. esa es una oración apasionada. And it will change cultures Y va a cambiar culturas, and change governments. y va a cambiar gobiernos. When you understand prayers of passion Cuando tú comprendes las oraciones apasionadas and touch the passion of the ages. y tocas la pasión de las épocas. So let's look at something that
the Apostle James wrote in James 5:16. Vamos a ver lo que el apóstol Santiago tocó en Santiago 5:16. He said, tremendous power is released by passionate prayers. Dice que un poder tremendo es soltado por las oraciones apasionadas. And then in verses 17 and 18, he explained two examples of passionate prayers. Y en los versículos 17 y 18, él explica dos ejemplos de oraciones apasionadas. And they were both Elijah's prayers. Y las dos fueron oraciones de Elías. One prayer stopped the rain, Una detuvo la lluvia and the next prayer started the rain. y la otra inició la lluvia. So we can see these prayers in 1 Kings chapters 17 through 18. Y lo podemos ver estas oraciones en Primero de Reyes, capítulo 17 y 18. So in chapter 17, verse 1, En el capítulo 17, versículo 1, Elijah went to the king of the whole nation, Elías fue al rey de toda la nación and he said, it will not rain for these years except at my word. y le dijo, no va a llover en este año, excepto que yo lo diga, Because I stand in the Lord's presence. porque yo he estado en la presencia del Señor. So I'm decreeing this from the presence of the Lord. Amen. Así que yo estoy decretando esto desde la presencia del Señor. And for 3.5 years, it did not rain. Y por 3 años y medio no llovió. But James said Elijah was just like you and I. Y Santiago dice que Elías era como tú y yo. He had the same kinds of struggles that you and I have. Tenía los mismos problemas y pasaba por las mismas circunstancias como tú y yo. He was tempted like you and I. Fue tentado como tú y yo. But he could pray a passionate prayer. Pero él pudo hacer una oración apasionada. And it would not rain for 3.5 years. Hallelujah. Y no llovió durante 3 años y medio. Because he had touched the passion of the ages. Amen. Porque él tocó la pasión de las épocas. Because in Deuteronomy chapter 11, Porque en Deuteronomio capítulo 11, verses 16 and 17, versículos 16 y 17, Moses said, if the people turn away from God, Moisés dijo que si la gente dejaba a Dios, it will not rain. no iba a llover. So when Elijah prayed his prayer in 1 Kings 17, Y cuando Elías hizo la oración ahí en 1 Reyes 17, we don't see the words that he spoke, no vemos las palabras que habló, but James said it's a passionate prayer. pero Santiago dice que fue una oración apasionada. And he had a basis to make that claim. Y dice que la hizo una base para clamar, Because Moses was a passionate man. porque Moisés fue un hombre apasionado. And Moses said it's not going to rain. Y Moisés dijo, no va a llover. And so Elijah could stand up Entonces Elías se pudo poner de pie and say, it's not going to rain except at my word. y dijo, no va a llover a menos que yo lo diga. So what is a passionate prayer? Entonces, ¿qué es una oración apasionada? It's full of the word of God and the power of Mm, God. the energy of God. Es una oración que está llena del poder de Dios y de la palabra de Dios. So here it is. Elijah was praying what Moses had prayed. Aquí estaba Elías orando lo que Moisés había orado. And he did it by the Spirit of God.
Y lo hizo por el Espíritu de Dios, because he was in the presence of the Lord. porque él estaba en la presencia del Señor. And the Spirit of God was with him. Y el Espíritu del Señor estaba con él. So Elijah touched the passion of the ages. Elías tocó entonces la pasión de las épocas. Now, he was certain this was going to happen. Él estaba seguro de que esto iba a suceder. So he went to the king of Israel Así que él fue al rey de Israel and said, it's not going to rain until I say it's going to rain. y le dijo, no va a llover hasta que yo lo diga. That's a passionate prayer. Esa es una oración apasionada. Full of the word of God Hallelujah. Llena de la palabra de Dios and the power of God. y del poder de Dios. See, that's the way Hallelujah. God created the universe. Así fue como Dios creó el universo. In Psalm 33, verse 6, En Salmo 33:6 we are told that God created the universe ahí se nos dice que Dios creó el universo by his word and by his spirit. por su palabra y por su espíritu. So when we imitate God, Y cuando nosotros imitamos a Dios, our prayers will be full of God's word, nuestras oraciones van a estar llenas de la palabra de Dios. but not just written word, but the revealed word. Y no solo palabra escrita, sino palabra revelada. And it will also be full of the Spirit of God Y también va a estar llena del Espíritu de Dios and empowered by God. y empoderada por Dios. So after 3.5 years, Y des- Elijah prays another passionate prayer. Y después de 3 años y medio, Elías hace otra oración apasionada. He calls for a competition. Y él llama a una competencia. Así. He he brought 450 prophets of the false god. 450 profetas del Dios falso. So he wanted to see whose God was going to bring fire down on the earth. Y quería que se viera quién era el Dios que iba a traer fuego. And he did it in front of all of the nation. Y lo hizo enfrente de toda la nación. But this prayer that he prays is a lot like the prayer by Moses. Y esta oración que él hace se parece mucho a la oración de Moisés. See, Moses took 250 rebels Recuerden que Moisés tomó 250 rebeldes and said, fill your little pots with incense and set them on fire. y le dijo, tomen sus vasijas con incienso y enciéndanlas. And he said, we'll see if God sent me to bring forth this competition. Y dijo, vamos a ver si Dios me trajo esta competencia. And we'll see if the ground opens up Y and vamos a swallows ver these people. si la tierra se abre y se los So- traga. So when Elijah called for a competition with the 450 prophets, Así que cuando Elías llama a una competencia a los 450 profetas del Dios falso, he was touching the passion of the ages él estaba tocando la pasión de las épocas, because Moses had a competition porque Moisés tuvo una competencia and the ground opened up and swallowed all of those rebels. y el suelo se abrió y tragó a todos esos rebeldes With their families And with their families and with their possessions. con sus familias y sus posesiones. So Elijah had his competition with 400 prophets of Baal. Y Elías también tuvo su competencia con
más de 400 profetas ahí. And the prophets of Baal couldn't produce fire. Y los profetas de Baal no pudieron hacer fuego. So at the evening sacrifice, Elijah rebuilt the stone altar. Y en el sacrificio de la tarde, Elías reconstruyó el altar de piedra And he put the oxen on the altar. y puso al buey sobre el altar And he put water on the altar. y le puso agua al altar And he prayed to God, y oró a Dios let these people know y les dijo, permite que esta gente sepa that you are God que tú eres Dios and that I am your servant. y que yo soy tu siervo. And I've done these things because you've told me to do them. Y estoy haciendo estas cosas porque tú me dijiste que las hiciera. And you're turning the hearts of the people back to you. Y tú regresas el corazón de la gente a ti. And Amen. so when he prayed this very short but passionate prayer, Y cuando él hizo esta oración tan corta pero apasionada, the fire fell and consumed the oxen and the Hallelujah. stones. y el fuego cayó, consumió al buey y todo lo que había ahí. So all of the nation cried out, the Lord, Lord, he is God. Y toda la nación entonces clamó y dijo, el Señor es Dios. So Elijah slaughtered the 450 false prophets. Así que Elías acabó con los 450 Sí. profetas. Sí. Moses had touched the passion of the ages. Así que Moisés, Elijah, I'm sorry, Elijah. you're right. Elijah touched the passion of the ages. Elías fue el que tocó la pasión de las épocas. But there's another prayer that he prays. Pero hay otra oración que también él hace. And James says this is a passionate prayer. Y Santiago dice que esta es una oración apasionada. And he prays for the rain to start. Yeah, to come. Y ora para que vuelva a llover. But we don't see the words of the prayer. Y no vemos las palabras de la oración, las palabras que hizo. Because Elijah put his face on the ground. Porque Elías puso su rostro sobre la tierra. Now, he had said before he started to pray, Él había dicho antes de que empezara a orar, he told the king that I hear a sound of rain. le dijo al rey, escucho el sonido de la Yes, lluvia. amen. So- I hear the rain. So Elijah put his face on the ground Así and que Elías prayed. puso su rostro sobre la tierra, el suelo, y empezó a orar. And he sent his servant to the mountaintop Y envió a su siervo a la cima de la montaña to look for rain. para que viera si venía la lluvia. Now the natural servant didn't see any clouds, Y el siervo, su siervo en lo natural, no vio ninguna nube. but Elijah had already heard the sound of the rain. Pero Elías ya había escuchado el sonido de la lluvia. So he had already told the king that it's going to rain. Y él ya le había dicho al rey que iba a llover. But because Elijah touched the passion of the ages, Porque Elías tocó la pasión de las épocas. because there was another passionate man, Porque hubo otro hombre apasionado. and his name was Solomon. Y su nombre era Salomón. And in 1 Kings chapter 8, En Primero de Reyes, capítulo 8, Solomon dedicated his temple, Salomón dedicó su templo and he sacrificed 1,000 oxen. y él sacrificó 1000 bueyes. Now that's a passionate man. Yeah. Ese es un hombre apasionado. He built a great temple to worship God.
Él construyó un gran templo para adorar a Dios and he sacrificed 1,000 oxen. y sacrificó 1000 bueyes. And he prayed this passionate prayer. Y él hizo esta oración apasionada. If the people's hearts are turned back to God Si el corazón de la gente se vuelve a Dios and they pray to this place, y oran en este lugar hear from heaven y escuchan del cielo and send rain on the earth. y envían lluvia a la So tierra. Elijah had touched the passion of the ages, Entonces Elías tocó la pasión de las épocas. the passion that Solomon prayed. La pasión, esa oración de pasión que Salomón hizo And to bring rain when the people's hearts turn back to God. para traer lluvia cuando el corazón de la gente se volviera a Dios. Okay, so what I want you to see tonight Así que lo que yo quiero que ustedes vean esta noche you can create your own passionate prayer. es que ustedes pueden crear sus propias oraciones apasionadas, Full of God's word and God's spirit. llenas de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. But you can also agree with and touch the passion of the ages. Pero ustedes también pueden estar de acuerdo y tocar la pasión de las épocas, Because the prayers of our forefathers are still in heaven. porque las oraciones de nuestros padres antecesores todavía están en el cielo They're still on fire. y están ardiendo. So we can touch the passion of the ages. Así que nosotros podemos tocar la pasión de las épocas. Now, let me give you a couple of personal examples. Déjenme Amén. darle un par de ejemplos. Ephesians chapter 1, verse 15, Efesios 1:15, until the end of the chapter, is a passionate prayer. desde el versículo 15 hasta el final del capítulo, es una oración apasionada. This is a prayer that Paul prayed for the church at Ephesus. Y esta es una oración que hizo Pablo para la iglesia de Éfesos. Now, the church at Ephesus, he didn't write to them to correct problems. A la iglesia de los Efesios, él no les escribió para corregir problemas, He wrote to them and told them about the prayers he was praying for them. sino les escribió para decirles las oraciones que él hacía por ellos. He knew their faith and he knew their love. Él conocía su fe de ellos y conocía su amor. And he wanted them to go to a higher level. Y quería que ellos fueran a otro nivel. And his prayer was for them to know three things. Y sus oraciones eran para que ellos supieran tres cosas. To know their calling, Supieran de su llamado, and to know their inheritance, conocer su herencia and to know the power of God. y conocer el poder de Dios. Okay, so I want to tell you that I have touched the passion of the ages. Y yo quiero decirles que yo he tocado la pasión de las épocas. This is a passionate prayer. Amen. Esta es una oración apasionada. I have prayed it over myself. Yo la he orado por mí. I prayed it for a year every day. Yo la oré durante un año, cada Yes. día. And since that time, I have prayed it over myself, Desde ese tiempo yo la he orado para mí and I've prayed it over you, y la he orado para ti and I pray it over other people. y la he orado para otras personas. And in recent nights, Y en unas noches recientes, as you were asleep in your bed, mientras tú estabas durmiendo, Yes. I was praying for you. Amen. yo estaba orando por ti. I was praying this prayer over you. Y yo estaba haciendo esta oración por ti.
that you would know the calling that God has for you, que tú sepas el llamado que Dios tiene para ti, that you Amen. would know your inheritance, Inheritance. de que tú conozcas tu herencia and you would have the power of God operating in your life. y que tengas el poder de Dios funcionando en tu vida. This has been the most powerful prayer in my life. Esta ha sido la oración más poderosa en mi vida. It has opened my eyes, my spiritual eyes, Y ha abierto mis ojos espirituales so I would know my calling, para que yo conozca mi llamado, I would receive my inheritance, para que reciba mi herencia and I would receive the power of God, y yo reciba el poder de Dios, the power that he used to raise Christ from the dead. el poder que él usó para levantar a Cristo de los muertos. And this is the prayer I pray over you, Y esta es la oración que yo he orado por ustedes, because this is what the Holy Spirit told me to pray over you. porque esto es lo que el Espíritu Santo me dijo que orara por ustedes. So I have been praying this prayer over each of you, Así que yo he estado haciendo esta oración por cada uno de ustedes. and I will pray the prayer over and over again for you. Y yo voy a hacer esta oración una y otra vez por ustedes. But you can also pray the prayer for yourself, Yes. Pero ustedes también pueden hacer la oración por ustedes mismos. and you can pray the prayer for other people. Y pueden también hacer la oración por otras personas. And when we pray this prayer, Y cuando hagamos esta oración, we are touching the passion of the ages, estamos tocando la época, la Because- pasión de las épocas. because this is a passionate prayer. Mhm. Porque esta es una oración apasionada. Paul was a passionate person. Yes. Pablo era una persona apasionada. His prayers raised the dead, Yes. Sus oraciones resucitaban a los muertos Mm. caused the lame to get up and walk, y hacía que los cojos andaran and for the prison doors to open. Mm. y que las puertas de las prisiones se abrieran. Paul is a passionate person, Pablo es una persona apasionada and his Hallelujah. prayers are still in existence. y sus oraciones todavía existen. There are still fiery prayers in the presence of God. In the little bowl. Hay oraciones encendidas en la presencia de Dios. Hallelujah. You can Gloria a Dios. agree with the passion of the ages. Tú puedes ponerte de acuerdo con la pasión de las épocas. Let the Spirit of God lead you Deja que el Espíritu del Señor te guíe and reveal his word to you y te revele su palabra so that you can pray passionate prayers. para que tú puedas hacer oraciones apasionadas. And let me give you a second example for today. Y déjenme darles un segundo ejemplo el día de hoy. For I know the prayer of my spiritual father. Porque yo conozco la oración de mi padre espiritual. He passed away 20 years ago, Él falleció hace 20 años, but he was a passionate person. pero él era un hombre apasionado And his prayers are still fiery prayers in the presence of God. y sus oraciones todavía están encendidas delante de Dios. One prayer that he prayed was Colossians chapter 1, Una de las oraciones que él hizo fue Colosenses 1, verses 28 and 29. versículos 28 y 29. And that is, he prayed to present every person Blameless. mature and complete in Christ. Y oró que se presentara a toda persona madura y completa en Cristo, By the power of God working within him. por el poder de Dios trabajando en él.
And so this is my prayer for you. Y esta es mi oración por ti. It's the same prayer. Es la misma oración. I'm touching Yes. the passion of the ages. Yo Hallelujah. estoy tocando la pasión de las épocas. I'm praying for every person in these sessions Yo oro por cada persona en cada sesión, en cada clase, to be complete and mature in Christ que sean completas y maduras en Cristo, according to the power Oh, that hallelujah. works in me. Hallelujah. de acuerdo al poder que actúa en mí. The energy that's at work in me. Esa energía que trabaja y actúa en mí. I am praying prayers of passion over you, Yo Hallelujah. estoy haciendo oraciones apasionadas por ustedes for you to be Amen, complete amen. and mature in Christ. para que sean completos y maduros en Cristo. Because I'm showing you some examples of how I pray. Yo les estoy mostrando ejemplos de cómo yo oro. Prayers that have impacted my life, Oraciones que han impactado mi vida, that have opened my spiritual eyes, que han abierto mis ojos espirituales, that have filled me with revealed word que me han llenado con palabra revelada and the power of God working in my life. y el poder de Dios trabajando en mi vida. But I want you to know Pero yo quiero que sepan that you can create your own passionate prayers que ustedes pueden crear sus propias oraciones apasionadas by the revealed word that God shows you por la palabra revelada que Dios les muestre and the Spirit of God operating in your life. y por el Espíritu de Dios operando, funcionando en su vida. But you can also touch the passion of the ages Y también pueden tocar la pasión de las épocas, by letting the Holy Spirit lead you dejando que el Espíritu Santo les guíe to use elements out of passionate prayers. elementos de oraciones apasionadas That our forefathers have prayed, que nuestros padres antecesores hicieron. because all of those passionate prayers are still in the presence of God. Porque esas oraciones apasionadas siguen delante de la presencia de Dios. You can agree with those passionate prayers, Amen. Tú puedes estar de acuerdo con esas oraciones apasionadas to change your situation, para cambiar tu situación, to change your culture, para cambiar tu cultura, to change your nation. para cambiar tu nación. And there will be a multiplication of power Y va a haber una multiplicación de poder because you're in agreement with passionate prayers. Hallelujah. porque estás en acuerdo con oraciones apasionadas. Because those passionate prayers do not go away. Porque esas oraciones apasionadas no se van. They do not disappear. Ellas no desaparecen. So by faith, you can touch the passion of the ages. Así que por fe tú puedes tocar la pasión de las épocas. Hallelujah. Hallelujah. Dios.